9 de la mañana, 27 minutos, 21 grados la temperatura y estamos recibiendo a la directora general de la salud, la doctora Raquel Rosa, con mucho placer en esta mañana, un tanto complicada, un martes 13 muy lluvioso. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, un placer tenerla hoy para volver a insistir, reiterar algo que ya hace mucho tiempo venimos hablando, que al principio lo tomamos, digamos, a la ligera, pero que lentamente en el mundo entero empezamos a preocuparnos por la resistencia antimicrobiana, que mucho tiene que ver con la manera en que solemos utilizar los antibióticos. Para ser bien claro, cuando nos automedicamos, cuando no pasamos debidamente por la consulta a un médico y, bueno, este antibiótico me dio resultado en una situación similar hace un año, lo voy a volver a tomar porque me parece que me agarré otra vez lo mismo. Y empezamos a crear nosotros mismos una resistencia que hoy preocupa, pero como decía anteriormente, ¿no? Preocupa a nivel mundial. Exactamente, sí. Hoy comienza lo que sería una semana en la que la Organización Mundial de la Salud ha seleccionado para hacer varias actividades en ese concepto de la resistencia antimicrobiana, que ha dejado de ser un problema solamente de la salud humana para ser un problema de lo que hoy se habla como una sola salud, ¿sí? La salud humana y la salud animal, y que debemos hacer un ejercicio importante de concientización a todo nivel. Por eso creo que es importante, a partir de hoy, en esta semana, se van a hacer varias actividades a varios niveles, pero que es una actividad que tiene que seguirse durante todos los días del año. A ver, nos enteramos un día y otro también de casos en nuestro país y también en el exterior de enfermos, por ejemplo, internados que son resistentes al tratamiento con antibióticos y terminan falleciendo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Los humanos nos hemos vuelto menos sensibles a los antibióticos o las bacterias que invaden nuestro cuerpo? En realidad es un fenómeno de las bacterias, los virus, los hongos, de todos los microorganismos que pueden afectar al humano y a los animales, en el que por el uso muchas veces, es un fenómeno, la resistencia es un fenómeno natural. Ocurre normalmente que algunas bacterias son sensibles a unos antibióticos y a otros no, de por sí. A veces tratamos algunas infecciones con un tipo de antibiótico y otras con otro, porque hay una resistencia natural. Pero a pesar de esa resistencia natural, hay otra resistencia que nosotros llamamos adquirida, es decir, que hay determinada presión de selección sobre esa bacteria y desarrolla distintos mecanismos que las hace resistentes a antibióticos que antes eran sensibles, ¿sí? Entonces, este fenómeno comenzó viéndose, y la gravedad mayor ocurre a nivel de los hospitales, o sea, dentro de los centros hospitalarios, donde muchas veces hay personas que están muy gravemente enfermas y a su vez son tratadas con gran cantidad de antibióticos y generan cepas que son selectivamente resistentes. Al principio se vio a un tipo de antibióticos, a los beta-lactamasa, luego a otros antibióticos de mayor espectro, y cada vez se ve la resistencia a antibióticos de mayor espectro. Eso hace que en un momento cuando los antibióticos eran muy reveladores o importantes para hacer los tratamientos y curativos, hoy cada vez más nos enfrentamos a situaciones en las que ya podría no haber opciones terapéuticas debido a la resistencia. He escuchado a algún infectólogo, bueno, de hecho sabio, hablar de que podríamos pensar en una era pre-penicilina de la bajo efecto que están teniendo los antibióticos. Me gustaría ahondar en unos minutos en qué puede hacer cada uno desde su casa para prevenir esa situación, ¿no? De no tomar adrede o sin indicación médica. Pero estamos hablando de nuevas cepas de bacterias, o que falta también que los laboratorios inviertan en mayor investigación, generar nuevos antibióticos que, bueno, le hagan frente a las nuevas bacterias o nuevas cepas. Bueno, es un poco de varias cosas, ¿sí? Creo que lo más importante es, una de las formas de actuar es el uso racional de los antibióticos, porque puede llegar un momento en el que no existan nuevas moléculas, ¿sí? O que demore mucho tiempo, porque la evolución hizo que durante un periodo de tiempo hubo un desarrollo importante de antibióticos, pero se ve, si uno ve la línea de tiempo, se observa que entre 5 a 10 años de aparición de un antibiótico aparece la resistencia como fenómeno, ¿sí? Entonces es un fenómeno que no tiende a terminar, ¿sí? Por eso creo que una de las principales puntas es justamente los programas de uso racional a todo nivel, ¿sí? Tratar de reservarlos para aquellos casos en los que son realmente necesarios, el antibiótico que se necesita en esa oportunidad, y evitar el uso indiscriminado y de amplio espectro.
no solamente en el uso en humanos, sino a nivel del uso agrícola, el uso veterinario. Por eso este concepto de una sola salud, ¿sí? Estamos hablando de médicos que prescriban menos antibióticos o también de pacientes que muchas veces, ay, me duele un poco la garganta, yo me compro tal antibiótico y en 3 días estoy bien. Este tiene también, digamos, por un lado es la prescripción de antibióticos en los momentos que se necesitan, porque los antibióticos son digamos, muy necesario para el tratamiento efectivo de muchas de las enfermedades infecciosas, pero que deben ser indicados oportunamente. Y fundamentalmente es el uso indiscriminado de las personas cuando a veces utilizan, como bien decía Humberto al principio, utilizan antibióticos en aquellos momentos donde no se les indicó simplemente porque la sintomatología lo realiza, y por otro lado es utilizar el antibiótico por el periodo que corresponde. Es decir, el antibiótico, si uno lo utiliza muchas veces cuando es mal utilizado, realiza 1 o 2 días de antibiótico, la persona se siente bien y lo abandona. Ese es uno de los mecanismos de generación de resistencia, porque se mueren las primeras cepas que son sensibles a ese antibiótico, pero pueden resistir aquellas que generan esos plásmidos de resistencia. Y con respecto a eso, doctora, uno ha visto a lo largo de los años avances maravillosos e increíbles de la ciencia, y ni que hablar específicamente en el terreno de la medicina. Sin embargo, es una percepción absolutamente subjetiva lo que le voy a decir, porque estoy hablando de casos que simplemente me han rodeado y que de ninguna manera forman parte ni mueven la aguja de una estadística. Pero uno siente que ahora se tarda un poco más en determinar qué antibiótico es para determinado tipo de situaciones. Y la pregunta es porque esta población de resistencia se ha ido multiplicando con el paso del tiempo? Es decir, es como si le dijera, hay un censo de esos bichitos que nos hacen mal y que son resistentes, ya los conocemos, ya sabemos que es el QRJ tal, o los estudios que hay que realizar para determinar, para detectar y decir, es este, ahora llevan un poco más de tiempo, porque es en ese periodo que muchas veces uno ha sentido que allí el paciente no ha tenido el tiempo suficiente como para que dieran con el antibiótico que era el que se le debía suministrar. Bueno, hay diferentes formas en la indicación, ¿verdad? Cuando uno hace lo que se denomina en la indicación empírica, es decir, frente a determinados síntomas y signos que tienen tales características que permiten un diagnóstico, ¿sí? Allí se puede comenzar con determinado antibiótico en forma empírica y luego se hacen los estudios para identificar de qué cepa se trata, ¿sí? Y se hace un estudio de las cepas, que a veces ahora se dispone de métodos rápidos para hacer el diagnóstico, que se hacen muchas veces en el momento de la consulta, y otros llevan más tiempo. Pero de todas formas, lo que se realiza es un antibiograma donde ahí se detectan la sensibilidad y la resistencia a determinados antibióticos. Y por otro lado, en el caso de que una terapia antibiótica no responda tal como se esperaba, ahí sí hay estudios que permiten identificar si se trata o no de cepas resistentes y de qué cepa es, y hoy se puede llegar a el diagnóstico etiológico mucho más preciso que hace muchos años. No parecería ser en nuestro país una práctica muy claro. A ver, en otras épocas yo recuerdo más periódicamente la aparición de bacterias asesinas, generalmente este tipo de enfermedades, inclusive intrahospitalarias. Uno escucha bastante menos ahora esto, ¿no? Sí, es un fenómeno mundial y es un fenómeno que llegó para quedarse a los países. Por eso lo que uno tiene que hacer es ir detectando, vigilando y manejando las situaciones. Hay situaciones que están permanentemente, ¿sí?, en determinadas circunstancias, pero que no se manifiestan en forma de brotes, y hay situaciones en las que aparecen como brotes infecciosos, ¿sí? Estos brotes aparecen, siguen existiendo, se vigila y hay un sistema de vigilancia que se hace a través de los laboratorios de análisis clínico, con el laboratorio central de la División de Epidemiología, y también hay vigilancia de las infecciones hospitalarias, donde lo que se hace es un monitoreo de lo que está ocurriendo y de cuáles son las cepas que están presentes en el país. Y cuando aparece en algún lugar algo así, ¿hay algún trabajo especial que se debe realizar a posteriori de la aparición? Es decir, se detectó, se hizo el trabajo de laboratorio, se supo, se determinó. ¿Hay algún trabajo específico a nivel, no sé, sanitario que se debe desarrollar? Sí, hay un
digamos, grupo, en cada institución de asistencia tiene un equipo destinado al control de infecciones hospitalarias en el que se vigila, se detecta y se actúa con un plan específicamente para cortar ese brote en el caso de que existiera o determinadas medidas para evitar que se produzcan, fundamentalmente, preventivas. Bueno, lo que podemos hacer desde aquí es insistir con el buen uso, con la visita al médico, ni que hablar que Uruguay tiene otros problemas, ¿no? Como es la venta de medicamentos en ferias, la forma en que la gente muchas veces se hace de medicamentos que no son ni siquiera los que debe tomar, son similares. Y bueno, todo eso lo hemos hablado, sabemos que es algo que existe, que las autoridades en forma permanente lo están insistiendo, pero bueno, en ese sentido nuestra colaboración desde acá es tratar de ser lo más responsable posible, ya no solo por uno, ¿no?, sino por el colectivo, que en definitiva es el que termina siendo dañado. Sin duda, recordarle a la población sobre todo que existe una reglamentación que los antibióticos deben ser adquiridos con receta médica, ¿sí? Que eso de alguna manera garantiza el tratamiento y la terapéutica que se debe realizar y también colabora a evitar este uso indiscriminado y por supuesto a no adquirir estos fármacos en lugares donde no se encuentran debidamente registrados. Raquel, aprovechamos tu presencia y te cambio de tema, hablamos de la meningitis, hubo hace algunos días a raíz de un artículo que publicó Diario El País diciendo que los pediatras estaban instando a las familias a vacunar a sus hijos, una vacuna que no es gratuita, que de hecho es bastante costosa. ¿Hay un brote de meningitis? ¿De qué estamos hablando? No, la meningitis bacteriana justamente es una enfermedad que se encuentra en forma endémica en nuestro país, es decir, siempre hay casos, es una enfermedad que está presente, pero que por el momento también es una enfermedad que se vigila desde la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y que en este momento se realiza un control donde no ha habido un número de casos mayor al esperado para esta época del año, con lo cual nosotros hacemos evaluaciones, tenemos una comisión nacional de inmunizaciones con expertos que asesoran al Ministerio de Salud Pública evaluando la necesidad o no de incorporación de nuevas vacunas. La gran ventaja de esta situación es que hoy existe en el país vacuna disponible, o sea que en caso de necesitarla... O sea, la novedad no es la enfermedad, sino que existe una vacuna que antes no existía. Exactamente, es una vacuna de nuevo desarrollo, ¿sí? Porque a su vez hay que aclarar que el meningococo, que es el agente de la meningitis, tiene varios serotipos, o sea, no es uno solo que la produce. Con lo cual, hay vacunas para algunos serotipos y vacunas para otros serotipos y uno tiene que evaluar cuando se produce esa meningitis cuál es la que está circulando en ese momento, ¿verdad? Entonces, no sería factible decir, bueno, vacunamos por todo, porque por el momento no hay una situación problema en ese sentido, ¿sí? Pero sin embargo, hay algunos médicos que recomiendan a menores de 3 años vacunarse. Sí, no es al contrario, digo, toda vacunación puede ser una vacunación necesaria, o sea, en algún caso particular, que el médico tratante lo indique. Eso es una situación... En algún caso particular que un niño más propenso por alguna razón, o más expuesto por alguna razón, digo, eso cada pediatra, cada médico en su consulta puede evaluar la necesidad. Lo que nosotros hacemos es evaluar la necesidad de hacer una vacunación masiva a toda la población. Si lo requiere, lo haremos en su momento. En este momento todavía no tenemos una situación que lo amerite y además es una vacuna la que estamos hablando, que es la contra el meningo B, que es la más frecuente también en nuestro país. Es una vacuna recientemente elaborada, que todavía no conocemos cuál es su poder inmunogénico y cuánto tiempo dura su inmunidad, con lo cual se está generando mucha información que será muy importante para tomar esas decisiones. Igual así está habilitada. Sí, sin duda. Lo que hace un poco de ruido es que esos médicos pueden recetárselo o recomendárselo a familias que puedan pagarla. Las que no puedan pagarla, no. Porque sale como 6.000, 7.000 pesos la vacuna, ¿no? Sí. Entre las dos dosis. Lo que yo le puedo decir es que en este momento Uruguay no tiene un alto riesgo de adquirir meningitis en el país. Sí, es uno cada 100.000 que pudiera... Ese riesgo es un riesgo endémico, con lo cual no habría una indicación en la población general. Si hubiese esa indicación, nosotros evaluaríamos vacunar en caso de que sea necesaria población de riesgo o, si fuera a incorporarlo, en algún momento se verá qué
que se necesita. Bien. Doctora, se nos viene el verano y yo no sé por qué al verano lo asocio a... Con el dengue. Bueno, con el dengue ni que hablar. Ya te lo Al tengo- dengue, diarrea. Ya tengo incorporado. Sí, pero lo tengo incorporado. Es una cosa que me viene de crianza, de mamá y de todo lo demás. Que el calor, las altas temperaturas, bueno, efectivamente... Es caldo de cultivo. Exactamente, mi queridísima Lorena, madre, al fin. Es caldo de cultivo. Preocupaciones principales para la temporada estival y prevenciones principales que debemos mantener, especialmente la de no bajar la guardia, ¿no? Bueno, justamente en los niños pequeños esta es la época de las diarreas, ¿sí? De las infecciones entéricas, por lo cual es importante cuidar los alimentos, la alimentación, el amamantamiento en el caso de los niños chicos, mantenerlo lo más que se pueda y la higiene al elaborar los alimentos, que es justamente lo que más transmite este tipo de gérmenes. Por otro lado, la exposición al sol, que es también muy importante, la protección solar y el consumo abundante de líquidos y de agua en este comienzo de olas de calor que podemos tener al inicio de la primavera. Un detalle no menos importante, porque increíblemente cuando empezamos a tener esta transición, que todavía estamos en primavera, pero de repente hay temperaturas y soles muy fuertes, nos olvidamos de repente del protector para los paseos escolares. Exacto. Es decir, porque uno viene en una rutina en la que eso no lo tenía incorporado. Entonces, de golpe, pasamos a estos solazos el otro día. Bueno, Danilo decía que en una actividad familiar de remontada de cometa que fue lo que se quedó totalmente quemado. Pues, claro, no estamos acostumbrados a estar llevando con nosotros un protector solar. Y con respecto al dengue, ya que usted lo mencionó, ¿cómo estamos y cómo venimos este año? Porque por lo menos uno le parece que en la región la cosa se ha tranquilizado un poco. Sí, se ha tranquilizado, pero no es una situación que se mantenga. O sea que hay que estar siempre alerta, sobre todo en estas épocas de lluvia, cuando comienza la lluvia, evitar la colección de agua, porque si bien tenemos una época bastante tranquila en América Latina en general con el tema dengue, digo, es un tema que es cíclico, ¿verdad? Y entonces si nosotros no cuidamos aquellos años en los que está bajo la posibilidad de infección, tenemos el riesgo de que ocurra una explosión. O sea que es un tema que siempre lo mantenemos. Seguramente el Ministerio sacará nuevamente sus spots para recordarle a la población la necesidad de eliminar criaderos. ¿En estos primeros calores había algún caso de dengue? No. Por el momento no hemos tenido ni dengue autóctono ni dengue importado. Pero nosotros seguimos vigilando. Doctora, ha sido un placer, como siempre, tenerla con las recomendaciones a propósito fundamentalmente del uso de antibióticos, que era por lo que queríamos estar dialogando. Le agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias. Así en la mañana de Arriba Gente ha estado la doctora Raquel Rosa, directora general de la Salud.